Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy voy a explicar con este video tutorial lo que es una reacción química y cómo podemos ajustarla. Aquí con estas pequeñas fotos veis diferentes tipos de transformaciones químicas. Pero antes de comenzar, veamos cómo los cambios nos están rodeando a nosotros. Fijaros, en la naturaleza podemos todos los días percibir pues cambios en el tamaño de los objetos, cambios de estado, oxidación de cuerpos que dejamos al aire, movimiento de los objetos que nos rodean y básicamente todos estos cambios los podemos clasificar de dos maneras fundamentales. Por un lado, tenemos los cambios físicos en los cuales las sustancias, aunque modifican su forma, siguen siendo las mismas. Por ejemplo, como tenemos aquí una botella rota, un trozo de mantequilla que lo hemos puesto a calentar y se ha transformado en estado líquido. Sin embargo, hay otros cambios que llamamos nosotros cambios químicos en los cuales cambia la naturaleza de la sustancia convirtiéndose en otra completamente con propiedades diferentes. Cambios químicos o reacciones químicas son, por ejemplo, la oxidación, la fotosíntesis, la combustión. En todas ellas, una de las cosas que nos llama la atención es que a partir de una sustancia se obtienen otras con propiedades completamente diferentes de las iniciales. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, que una reacción química no es más que un cambio en el que unas sustancias desaparecen y se transforman en otras diferentes. Por ejemplo, el metano, el gas natural que tenemos ya en muchas casas. Normalmente cuando nosotros abrimos la espita del gas, lo que estamos haciendo es combinar el metano que está saliendo de la tubería o el butano que está saliendo en muchas casas con el oxígeno del aire que tenemos dentro de la cocina. Simplemente gracias a una pequeña chispa, una llama de un encendedor o bien de un condensador, lo que nosotros conseguimos que se forme la llama. Pero en ese momento lo que se está formando es dióxido de carbono y agua. Son sustancias diferentes a las anteriores. Así, por ejemplo, con esta imagen nosotros estamos viendo cómo representamos el metano con sus moléculas, con sus diferentes átomos. Fijaros cómo la molécula de metano está formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, mientras que el oxígeno que entra justamente también por la parte inferior está formado por moléculas con 2 átomos de oxígeno. Una vez que se combinan, lo que se obtiene es agua y dióxido de carbono. Pero es muy importante que nos centremos. Siempre que llevamos a cabo este tipo de reacciones químicas, se tiene que cumplir que se conserva la cantidad de materia durante toda la reacción. De forma que el número de átomos que comenzaron y los finales tienen que ser exactamente los mismos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos intentando ajustar una ecuación química. Una ecuación química es la representación escrita y de forma abreviada de una reacción química. Así, por ejemplo, para la descomposición del carbonato de calcio, fijaros, las sustancias que escribimos nosotros a la izquierda de la reacción son las sustancias denominadas reactivos, mientras que las sustancias que escribimos a la derecha de la reacción, en este caso el óxido de calcio y el dióxido de carbono, son los productos de la reacción. Normalmente, reactivos y productos vienen acompañados de unos pequeños paréntesis que indican el estado en el que se encuentra la materia en el momento que se lleva a cabo la reacción, que puede ser sólido, líquido, gas, pero como nosotros hemos trabajado también con disoluciones, también suele venir el término AC de acuoso. Ojo, fijaros que también aparece un triangulito sobre la flecha. Es decir, en muchas ocasiones es muy importante e imprescindible establecer qué condiciones energéticas se dieron durante la reacción. Recordad, durante una reacción química se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía. Pero esto forma parte de lo que veremos en el tema siguiente. ¿Cómo ajustamos una ecuación química? Bien, fijaros, aquí tenemos una reacción muy conocida, en la cual nosotros combinamos ácido clorhídrico acuoso con pequeñas gotitas de aluminio. Y al tener nosotros nuestro tubo completamente cerrado, el gas que se va formando lo vamos nosotros capturando en una botella invertida. Esta transformación química la representamos mediante una ecuación como viene aquí. Sin embargo, en esta ecuación no se encuentra ajustada. ¿A qué llamamos ajustar una reacción? Fijaros, cuando nosotros hablamos de ajustar una ecuación, lo que estamos hablando es de añadir
unos coeficientes estequiométricos, es decir, unos números que van acompañando a cada uno de los compuestos que permiten que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues fijaros, aquí tenemos el caso del etanol. Esta sería la representación de la reacción. A mí me gusta mucho más verla con moléculas. Básicamente, lo que tenemos nosotros escrito viene expresado así con estas moléculas. El metanol tiene 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno representado con color rojo. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Y en los productos lo que se obtiene es dióxido de carbono, que está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, y agua, que está formada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Como podemos ver, en esta reacción están descompensados tanto los átomos de hidrógeno como los átomos de carbono, no así los átomos de oxígeno. ¿Qué tendremos nosotros que hacer? Pues encontrar las proporciones en la cual se combinan tanto el etanol con el oxígeno para llevar a cabo la reacción. Así, para que esta reacción se produzca, lo que necesitamos es combinar por cada molécula de etanol 3 moléculas de oxígeno. De esta forma se obtendrían 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. En este momento el número de átomos que entrarían en la reacción sería igual al número de átomos que saldrían dentro de los productos. Y nosotros lo que haríamos sería añadir unos números a cada una de las sustancias, ¿vale? Que son los llamados coeficientes estequiométricos. La gran mayoría de las veces estos números se pueden obtener por tanteo, es decir, simplemente mirando las proporciones nosotros podemos asignar el número. Sin embargo, en muchos de los ejercicios que nosotros vamos a resolver se requiere utilizar un método más sistemático en el cual nosotros deducimos las ecuaciones. Por ejemplo, fijaros en este caso, la combustión del trietilenglicol. Es una sustancia orgánica que puede también combinarse con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. ¿Qué haremos nosotros? Pues fijaros, para conseguir que se cumpla la ley de la conservación de la materia, lo que vamos a intentar es establecer una ecuación para cada uno de los elementos, bien sea cuando estaba en los reactivos y cuando está en los productos. Lo que hacemos es que una vez que tenemos la ecuación, la volvemos a escribir y añadimos a cada una de las sustancias que intervienen en esta reacción una letra. Una letra que está sustituyendo a lo que va a ser el coeficiente estequiométrico. Así, lo que nosotros diremos, vale, para el carbono, nosotros lo podemos encontrar dentro de los reactivos en la primera molécula, en el etilenglicol. Y vemos que hay 6 átomos de carbono, pero cada molécula está multiplicada por el coeficiente estequiométrico A. Así nosotros diremos que el carbono se encuentra 6 veces por el coeficiente estequiométrico A. En la molécula de oxígeno no hay carbono, en el dióxido de carbono hay un átomo de carbono y el coeficiente sería el C, y en el agua no hay átomos de carbono, por eso viene 0D. Esa sería la ecuación balanceada de lo que está ocurriendo en la ecuación con los átomos de carbono. Fijaros ahora, nosotros lo que vamos a hacer, procedemos de la misma manera para el oxígeno. Oxígeno hay en el etilenglicol, no hay en el oxígeno, no lo hay en el dióxido de carbono y hay 2 átomos de hidrógeno dentro de la molécula de agua. Y finalmente, el oxígeno. Podemos encontrar 4 átomos en el etilenglicol, podemos encontrar 2 átomos en la molécula de oxígeno, 2 átomos en la molécula de dióxido de carbono ya en los productos y un átomo en la molécula de agua. De forma abreviada podemos dejar estas ecuaciones así. Fijaros, una vez que tenemos las ecuaciones, lo que vemos es que tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Así lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones. Obviamente, esto se podrá resolver para 1 mol, para 2 moles, para 3 moles, 4 moles, 5 moles, 6 moles, y todo estando en los diferentes coeficientes estequiométricos. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Pues fijaros, una vez que tenemos las ecuaciones de forma abreviada, cogemos para una letra la que más nos apetezca de forma arbitraria y le asignamos un valor. Normalmente el valor más sencillo que vamos a utilizar es el 1. Y normalmente deberíamos de coger para la letra que más se repita en todas las ecuaciones. Como podéis observar, la letra A.
Yo en principio he cogido para el valor del coeficiente estequiométrico A el valor 1, pero podía haber cogido otro. Podía haber empezado con 2 y también habría obtenido el mismo resultado. He empezado además también por la A, puesto que si le hubiera asignado el número 1 a la letra C, ya hubiéramos empezado a tener valores fraccionarios. Ojo, que valores fraccionarios nosotros después los vamos a poder arreglar, ¿vale? Pero siempre es muchísimo más sencillo trabajar con números sencillos. Así, cuando sustituyo el valor de A en la primera ecuación, lo que yo obtengo es que el coeficiente estequiométrico C tendría un valor de 6 unidades. Me voy a la segunda ecuación que contiene también a la letra A. Pues nada, lo que nosotros vemos es que al sustituir A, el valor de la D me va a salir 7. De igual manera, procedemos a sustituir ya en los valores de la A, de la C y la D en la tercera ecuación, y así es como nosotros conseguimos despejar la letra B para ver que tiene un valor de 15 medios. Esto va a ser un pequeño problema, puesto que, fijaros, nosotros no podemos decir que yo he cogido 15 medios de moléculas. Así, una de las cosas que a mí me gusta, una vez que ya tenemos puestas todas las soluciones de los coeficientes estequiométricos, es, por un lado, eliminar lo que serían los valores fraccionarios. ¿Cómo consigo esto? Pues fijaros, lo que hago es reducir toda a común denominador y después eliminarlo. ¿Qué ocurre si hay más de un denominador? Usamos el mínimo común múltiplo. Y así lo que volvemos a obtener serán todos los coeficientes estequiométricos, pero con números enteros, en este caso con números naturales. Valores negativos no podemos obtener a la hora de resolver una ecuación. Así, nosotros cuando sustituimos los coeficientes estequiométricos, la ecuación cobra más sentido. Fijaros, se puede leer así. Cuando dos moléculas de etilenglicol se combinan con 15 moléculas de oxígeno, se formarán 12 moléculas de dióxido de carbono y 14 moléculas de agua. Este es el principio para poder establecer las relaciones entre las sustancias. Así podremos hablar utilizando la cantidad de sustancia química, es decir, los moles, y relacionar las magnitudes físicas como pueden ser masa, volumen, como pueden ser también la expresión de concentraciones, con las de unos elementos y otros que se encuentren en la otra parte de la ecuación. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Fijaros, una vez que ya tenemos balanceada la ecuación, lo que nos piden, por ejemplo, es ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se podrían formar a partir de 375 gramos de etilenglicol? Lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos nunca pasar de una magnitud física a otra magnitud física. Nosotros tenemos que usar la cantidad de sustancia química. Por ejemplo, nosotros siempre podremos pasar los 375 gramos o expresar los 375 gramos de etilenglicol en moles usando la masa molar. Y una vez que tenemos los moles, nosotros podremos determinar cuántos moles de dióxido de carbono se han formado usando la palabra maravillosa, la estequiometría. La estequiometría es la proporción en la que se encuentran las moléculas dentro de la reacción. Y nosotros lo que podemos ver de esta reacción es que por cada 2 moléculas de etilenglicol que se utilizan, se forman 12 moléculas de dióxido de carbono. O podríamos usarlo en términos de cantidad de sustancia química. Por cada 2 moles que se utilicen de etilenglicol, se formarán 12 moles de dióxido de carbono. Y finalmente podemos transformar los moles de dióxido de carbono en gramos usando otra vez el concepto de masa molar. Así, haciéndolo por pasos, el problema se resolvería de la siguiente manera. Para pasar de gramos de etilenglicol a moles, primero determinamos la masa molecular del etilenglicol, que son 150 unidades de masa atómica. Definimos el concepto de mol para el etilenglicol. Así tenemos muy claro que su masa molar será de 150 gramos. Y seguidamente lo único que hacemos es aplicar un factor de conversión. Teniendo en cuenta que cada mol de etilenglicol son 150 gramos, en 375 gramos habrá exactamente 2,5 moles de etilenglicol. Seguidamente nos vamos y aplicamos la estequiometría. ¿Cómo se resuelve la parte de la estequiometría? Pues bien, si yo necesito determinar cuántos moles de dióxido de carbono se van a formar a partir de los 2,5 moles reales
de etilenglicol, lo único que tengo que tener claro es la proporción en la que aparecen estas sustancias en la reacción. Yo sé que por cada 2 moles de etilenglicol se formarán 12 moles de dióxido de carbono. Así, el número de moles de dióxido de carbono que se formarán en total en esta reacción serán 15 moles. Y finalmente solo me queda transformar estos 15 moles de dióxido de carbono en gramos utilizando otra vez el mismo concepto. Primero, la masa molecular de dióxido de carbono. Seguidamente establecemos el concepto de mol para el dióxido de carbono. Así sabremos que la masa molar del dióxido de carbono es de 44 gramos. Y finalmente, simplemente aplicando el factor de conversión, lo que tenemos es que el número de gramos que se formarán de dióxido de carbono serán 660 gramos a partir de los 375 gramos de etilenglicol que habíamos utilizado para comenzar la reacción. Espero que os haya sido de utilidad. Darle muchísimo repaso a todo esto que hemos visto en este vídeo. Todo es muy importante, el concepto de reacción, estado de agregación. Hemos visto también ajuste de ecuaciones químicas y resolución de problemas básicos en problemas de química, que es lo que básicamente vamos a trabajar en clase. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!